mi propia hija Natalia diciéndole al abogado que yo ya no tenía capacidad mental para vivir sola. Estaba escondida detrás de la puerta de mi propia cocina, en mi propia casa, mientras mis 2 hijos planificaban internarme en un asilo como si fuera una carga inútil. Mire, licenciado, mi madre ya no tiene capacidad mental para vivir sola. Ayer dejó la estufa encendida toda la noche. Está olvidando cosas importantes. Confunde los nombres de las personas. Ayer me llamó por el nombre de mi difunto padre. Necesita supervisión constante. Natalia hablaba con esa voz suave que siempre usó cuando quería manipular a alguien. La misma voz que usó cuando niña para culpar a su hermano de los jarones rotos. Mi corazón se detuvo. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Nunca había olvidado nada importante. No confundía nombres. Jamás había llamado a Natalia por el nombre de mi esposo. Pero ahí estaba mi hija, de 45 años, mintiendo descaradamente a un completo extraño sobre mi estado mental. Es que, doctor, continuó Tadeo, mi hijo de 40 años, con voz nerviosa, nosotros no tenemos recursos para cuidarla adecuadamente. Nuestros negocios están pasando por dificultades económicas graves. Y ella tiene propiedades y ahorros que podrían pagar un buen lugar. Sería lo mejor para todos. Mi sangre se enfrió. Entonces se trataba de mi dinero, de mi casa, de todo lo que había construido con mi difunto esposo durante 50 años de matrimonio. Mis propios hijos, la razón de mi existencia, estaban planeando robarme mi libertad para quedarse con mis bienes. Respiré profundo para no desmayarme. Tenía que mantener la calma. Tenía que escuchar todo. Mi cuerpo de 73 años temblaba, pero mi mente estaba más clara que nunca. Entiendo la situación, respondió el abogado con voz profesional. Pero necesito que me firme estos documentos de poder legal. Una vez que yo tenga la autorización, podremos proceder con el internamiento de inmediato. También necesito que me confirme que la señora Domínguez no tiene otros familiares que puedan objetar esta decisión. Natalia suspiró con alivio. No, somos solo nosotros 2. Mi madre no tiene hermanos vivos. Mis abuelos murieron hace años. Somos sus únicos hijos. Nadie más puede interferir. Perfecto, dijo el abogado. Nuestros negocios están pasando por dificultades y necesitamos acceso a los recursos de mamá lo antes posible. Ella jamás entenderá que es por su propio bien. Mis piernas se volvieron de gelatina. Había criado a estos niños con amor absoluto. Les di todo lo que tenía. Trabajé doble turno en la fábrica durante años para que pudieran estudiar. Vendí mis joyas cuando Tadeo necesitó dinero para su boda. Hipotequé mi casa cuando Natalia quiso poner su negocio de ropa. Y ahora, cuando sus empresas habían fracasado y estaban en bancarrota, su solución era internarme en un asilo mintiendo sobre mi salud mental. Mire, licenciado, dijo Tadeo con voz cada vez más nerviosa, necesito que esto se haga rápido. Mi hermana y yo estamos muy preocupados por la seguridad de mamá. Anoche se levantó confundida, buscando a nuestro padre que murió hace 5 años. Gritaba su nombre por toda la casa. Los vecinos ya se están quejando. Otra mentira. Otra puñalada en el corazón. Yo jamás había hecho eso. Recordaba perfectamente la muerte de mi esposo. Recordaba cada detalle de sus últimos días. Recordaba el dolor, la soledad, pero jamás había tenido episodios de confusión. Además, agregó Natalia, mamá tiene episodios de agresividad. Ayer me gritó sin motivo. Dice que desconfía de nosotros. Que cree que le queremos hacer daño. Es parte de su deterioro mental. También esconde dinero por toda la casa porque cree que alguien se lo va a robar. Grité. Dentro de mi cabeza, grité con toda la fuerza que tenía. Porque sí desconfiaba de ellos. Porque sí creía que me querían hacer daño. Y tenía razón. Mi instinto de madre había percibido lo que mi corazón no quería aceptar. Necesito que firme aquí, aquí y aquí, dijo el abogado. Una vez que tengamos esto legalizado, podremos trasladar a la señora Domínguez al asilo inmediatamente. Hay una plaza disponible desde mañana en la residencia San Gabriel. Es un lugar muy bueno, pero costoso. Mañana. Querían internarme mañana. Mientras yo creía que éramos una familia, ellos ya habían elegido el lugar donde me encerrarían para siempre.
Escuché el sonido de una pluma escribiendo. Eran las firmas. Mis hijos estaban firmando mi sentencia de muerte en vida. Perfecto, dijo Natalia. Ahora solo necesitamos convencer a mamá de que es por su bien. Le diremos que es temporal, que es solo mientras arreglamos la casa para que esté más segura para ella, que es solo por unos meses. Otra mentira. Otra puñalada. Querían engañarme hasta el final. Hacerme creer que era temporal, que era por mi bien, que regresaría a casa. Pero yo sabía que una vez que entrara a ese asilo, nunca más saldría. ¿Y si se niega?, preguntó Tadeo. No se podrá negar, respondió el abogado. Con estos documentos firmados, ustedes tienen la autoridad legal para tomar esta decisión. Si es necesario, podemos llamar a una ambulancia y trasladarla por la fuerza. Por la fuerza. Querían arrastrarme de mi propia casa por la fuerza. Como si fuera una criminal. Como si fuera una loca. Como si no fuera su madre. Mis piernas temblaron. 73 años de vida, 50 años de matrimonio, 40 años criando a estos niños. Y así era como me pagaban. Con traición. Con mentiras. Con el robo de mi libertad. Pero algo dentro de mí, algo que no había sentido en años, comenzó a despertar. Una fuerza que creía perdida. Una determinación que había estado dormida. No iba a permitir que esto sucediera. No sin luchar. Me alejé de la puerta en silencio. Subí las escaleras con cuidado, sin hacer ruido. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Mis hijos creían que soy una vieja confundida. Pero se equivocaban. Muy pronto descubrirían que su madre todavía tiene fuerzas para luchar. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el borde de la cama. La misma cama donde había cuidado a mi esposo durante su enfermedad. Donde había llorado tantas noches de soledad después de su muerte. Mis manos no podían dejar de temblar. Miré las fotografías en mi mesa de noche. Natalia a los 5 años, sonriendo mientras yo le peinaba el cabello. Tadeo a los 7, abrazándome después de que se cayó de la bicicleta. Éramos felices. Éramos una familia. Donde se perdió todo. Recordé cuando Natalia tuvo fiebre alta y pensé que la perdería. Pasé 3 noches sin dormir, rezando, aplicándole compresas frías. Cuando finalmente se recuperó, me abrazó y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Ahora esa misma niña me quería encerrar en un asilo. Mi esposo trabajaba de día en la fábrica y yo trabajaba de noche limpiando oficinas. Nos turnábamos para cuidar a los niños. Nunca teníamos dinero suficiente, pero teníamos amor. Siempre teníamos amor. O eso creía. Cuando mi esposo murió hace 5 años, mis hijos me prometieron que nunca me abandonarían. Natalia lloró en mi hombro y me dijo que ahora ella sería mi apoyo. Tadeo me juró que siempre me protegería. Mentiras. Todo fueron mentiras. Abrí mi cajón y saqué las cartas que mis hijos me escribieron cuando eran pequeños. Mamá, te amo más que a las estrellas, decía una de Natalia. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas, decía otra de Tadeo. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Recordé las noches sin dormir cuando Tadeo tenía asma. Como corrí descalza al hospital una madrugada cuando no podía respirar. Como vendí mi anillo de bodas para pagar sus medicamentos. Como trabajé horas extras durante meses para comprarle el inhalador que necesitaba. Recordé cuando Natalia se graduó de la universidad. Yo estaba en primera fila, llorando de orgullo. Había trabajado doble turno durante 5 años para pagar sus estudios. Vendí mi collar de perlas, el único regalo caro que me había dado mi esposo. Valió la pena. O eso creía. Después de la universidad, Natalia consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Pero a los pocos meses decidió que quería poner su propio negocio. Necesitaba dinero. Yo hipotequé mi casa. La misma casa donde ahora planeaban sacarme a la fuerza. Tadeo se casó con una mujer que me odiaba desde el primer día. Nunca fui lo suficientemente buena para ella. Nunca fui lo suficientemente elegante. Nunca fui lo suficientemente rica. Pero cuando necesitaron dinero para la boda, vinieron a mí con lágrimas en los ojos.
Vendí todo lo que tenía de valor. Mis aretes de oro. Mi reloj de plata. Los candelabros que me regaló mi madre. Todo para que mis hijos tuvieran lo que necesitaban. Todo para que fueran felices. Después vinieron los nietos. Pero la nuera de Tadeo no me dejaba ver a los niños. Decía que yo no sabía cuidarlos. Que era demasiado vieja. Que podía ser peligrosa. Lentamente, me fueron alejando de mis propios nietos. Cuando los negocios de mis hijos empezaron a fallar, las visitas se volvieron más frecuentes. Siempre necesitaban dinero. Siempre era una emergencia. Siempre era la última vez. Yo les daba todo lo que tenía porque eran mis hijos. Pero nunca era suficiente. Nunca estaban satisfechos. Nunca me daban las gracias. Cada vez que les daba dinero, me trataban como si fuera una obligación. Como si me debieran algo. Como si fuera una carga. En los últimos meses, había notado algo extraño en su comportamiento. Llegaban a mi casa sin avisar. Revisaban mis cosas. Hacían preguntas sobre mis documentos. Sobre mi testamento. Sobre mis cuentas bancarias. Natalia me sugirió que firmara algunos papeles para simplificar las cosas. Tadeo me dijo que sería mejor si él manejara mis finanzas. Ambos insistían en que confiara en ellos. Que ellos sabían lo que era mejor para mí. Ahora entendía por qué. No era amor. No era preocupación. Era codicia. Pura y simple codicia. Recordé la última conversación que tuve con mi esposo antes de morir. Estaba débil, pero lúcido. Me tomó la mano y me dijo algo que no entendí en ese momento. Ivone, cuida tus ahorros. No confíes en nadie. Ni siquiera en nuestros hijos. Pensé que estaba delirando por los medicamentos. Pensé que era imposible que hablara así de Natalia y Tadeo. Eran nuestros bebés. Nuestros tesoros. Pero él sabía algo que yo no quería ver. Durante estos 5 años de viudez, había vivido con la sensación constante de que algo no estaba bien. Mis hijos me visitaban, pero sus abrazos se sentían fríos. Sus conversaciones siempre giraban alrededor de dinero. Sus ojos nunca me miraban con cariño. La semana pasada, Natalia llegó con una mujer que se presentó como trabajadora social. Dijeron que venían a evaluar mi casa para ver si era segura para una persona de mi edad. La mujer tomó fotos de todo. Hizo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. Ahora entendía que era parte del plan. Estaban preparando el terreno para demostrar que yo no podía vivir sola. Estaban construyendo su caso con mentiras y manipulación. Mis hijos habían pasado de ser mis bebés a ser mis verdugos. Y yo había sido demasiado ciega para verlo. 2 días después de escuchar esa conversación, Natalia llegó a mi casa con una sonrisa que no había visto en años. Traía flores amarillas y una caja de chocolates. Mi corazón quiso creer que había sido una pesadilla, que tal vez me había equivocado. «Mamá, tengo una sorpresa maravillosa para ti», me dijo con voz dulce, esa misma voz que usaba cuando niña para pedirme helado después de la cena. Tadeo y yo hemos estado planeando algo muy especial. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías, pero su sonrisa parecía cálida. Por un momento, quise creer que mis sospechas eran infundadas. Que seguía siendo mi niña. «¿De qué se trata, hija?», pregunté, aunque mi estómago se contraía con una sensación extraña. «Bueno, mamá, hemos encontrado un lugar hermoso donde podrás descansar y ser cuidada como te mereces. Es como un hotel de lujo, pero especializado en personas de tu edad. Tienen enfermeras las 24 horas, comida gourmet, actividades recreativas». Mi sangre se enfrió. Estaba hablando del asilo, pero lo presentaba como si fuera un regalo, como si fuera algo maravilloso. «Mira, traje fotos del lugar», continuó, sacando un folleto colorido de su bolso. «Mira qué jardines tan hermosos. Y esta es la habitación que tendrías. Tiene vista al lago. Siempre te gustaron los lagos, ¿verdad, mamá?». Las fotografías mostraban un lugar que efectivamente parecía hermoso. Pero yo sabía que las fotografías mienten. Sabía que detrás de esas paredes bonitas se escondía una prisión. «¿Por cuánto tiempo?», pregunté, fingiendo interés pero observando cada microexpresión en su rostro. Natalia vaciló por un segundo.
Sus ojos se desviaron hacia la ventana antes de volver a mirarme. Bueno, mamá, eso depende de cómo te sientas. Podría ser temporal. Solo hasta que mejore tu salud. Primera mentira detectada. Yo no tenía ningún problema de salud que requiriera internamiento. ¿Mi salud? Pero si me siento perfectamente bien, respondí, manteniendo un tono inocente. Ay, mamá, no te das cuenta, pero has estado muy olvidadiza últimamente. Ayer mismo me contaste la misma historia 3 veces seguidas. Y la semana pasada dejaste la puerta abierta toda la noche. Segunda mentira. Yo jamás había hecho eso. Mi memoria estaba perfecta y siempre cerraba la puerta con llave. Tadeo llegó en ese momento, como si hubiera estado esperando afuera. También traía una sonrisa forzada y se veía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente cuando me saludó. Mamá, ¿ya te contó Natalia sobre el lugar hermoso que encontramos para ti?, preguntó, sentándose del otro lado. Me sentí acorralada entre los dos. Sí, me estaba explicando, respondí. Pero no entiendo por qué necesito ir a ningún lado. Estoy bien aquí en mi casa. Los hermanos intercambiaron una mirada rápida. Esa mirada que los cómplices se dan cuando necesitan coordinarse. Mamá, dijo Tadeo con voz suave, es que Natalia y yo estamos muy preocupados por ti. Vivir sola a tu edad es peligroso. ¿Qué pasa si te caes y nadie te escucha? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Tengo teléfono. Puedo llamar a una ambulancia, respondí. Pero mamá, insistió Natalia, ¿y si te olvidas de tomar tus medicamentos? ¿Y si confundes las dosis? Tercera mentira. Yo solo tomaba vitaminas. No tenía ningún medicamento que pudiera confundir. Además, agregó Tadeo, este lugar tiene actividades que te van a encantar. Clases de pintura, club de lectura, bailes para personas de la tercera edad. Vas a hacer muchas amigas. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. Incluso tienen un jardín donde puedes plantar tus propias flores, añadió Natalia. Sé cuánto te gusta la jardinería. Cuarta mentira. A mí no me gustaba especialmente la jardinería. Solo mantenía mis plantas porque mi esposo las había plantado. ¿Y cuánto cuesta un lugar tan maravilloso?, pregunté, decidiendo poner a prueba sus verdaderas intenciones. Nuevamente, esa mirada cómplice entre ellos. Oh, mamá, no te preocupes por eso, dijo Natalia rápidamente. Nosotros nos encargamos de todos los gastos. Es nuestro regalo para ti. Pero quiero saber cuánto cuesta, insistí. Tadeo carraspeó incómodo. Son como 3,000 pesos al mes. Pero no es importante. Lo importante es tu bienestar. Quinta mentira. Habían dicho al abogado que era un lugar costoso. 3,000 pesos no era costoso para un lugar de lujo. ¿Y mi casa qué pasará con ella?, pregunté, observando sus reacciones. Tu casa estará aquí esperándote, dijo Natalia, pero sus ojos evitaron los míos. Solo que mientras tanto, pensamos que sería bueno hacerle algunas reparaciones. Ya sabes, pintura, arreglos de plomería, para que cuando regreses esté perfecta. Sexta mentira. Mi casa no necesitaba reparaciones. Y ellos nunca habían mostrado interés en arreglar nada. ¿Cuándo tendría que ir?, pregunté. Bueno, dijo Tadeo, hay una plaza disponible mañana mismo. Es muy raro que haya disponibilidad tan rápido. Sería una lástima desperdiciar esta oportunidad. Séptima mentira. Habían reservado esa plaza con anticipación. Los observé a ambos. Sus sonrisas forzadas. Sus manos nerviosas. Su prisa por convencerme. Todo encajaba perfectamente con lo que había escuchado 2 días antes. Suena muy interesante, dije finalmente. Déjenme pensarlo. ¿Pensarlo?, preguntó Natalia, y por un segundo su máscara se resquebrajó. Mamá, no hay mucho que pensar. Es una oportunidad única. Solo necesito una noche para decidir, respondí con calma. Se fueron esa tarde, pero pude ver la frustración en sus ojos. Su plan perfecto no estaba funcionando como esperaban. Esa noche no dormí. Sabía que al día siguiente vendrían por mí, con o sin mi consentimiento. La mañana siguiente llegaron temprano.
Demasiado temprano. Eran apenas las 7 cuando escuché el auto de Natalia estacionarse frente a mi casa. Venían preparados. Traían equipaje. Me asomé por la ventana de mi habitación y los vi sacar 2 bolsas del maletero. Una era mi vieja maleta de viaje, la que había usado para mi luna de miel hace 50 años. La otra era una bolsa que no reconocí. Respiré profundo. Había pasado toda la noche despierta, pero mi mente estaba clara. Tenía que actuar como si hubiera aceptado su propuesta. Tenía que ganar tiempo para entender completamente su plan. Bajé las escaleras y abrí la puerta antes de que tocaran. «Buenos días, hijos», dije con la sonrisa más natural que pude fingir. Llegaron muy temprano. «Es que estamos muy emocionados, mamá», dijo Natalia, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Ya decidiste sobre nuestra propuesta?» «Sí», respondí lentamente. «Creo que tienen razón. Tal vez sería bueno para mí probar un lugar nuevo». El alivio en sus rostros fue inmediato y revelador. Tadeo incluso suspiró audiblemente. «¡Qué maravilloso, mamá!», exclamó Natalia. «Ya empaqué algunas de tus cosas. Ropa, artículos de aseo, tus medicamentos». ¿Mis medicamentos? Yo no tomaba medicamentos. Pero decidí no comentar nada. «También traje tu maleta favorita», añadió Tadeo. «La que siempre usas para viajar». Mentira. Esa maleta llevaba años guardada en el closet. Yo nunca viajaba. «¿Podemos desayunar juntos antes de irnos?», pregunté, como en los viejos tiempos. Natalia miró su reloj con impaciencia. «Mamá, es que tenemos cita en el lugar a las 9. No queremos llegar tarde». «Solo un café rápido», insistí. «Por favor». Intercambiaron esa mirada cómplice otra vez, pero accedieron. Mientras preparaba el café, los observé discretamente. Tadeo estaba nervioso, revisaba constantemente su teléfono. Natalia caminaba por mi sala como si ya fuera suya, tocando mis objetos, evaluándolos. «Este jarrón es muy bonito», comentó, alzando un florero que me había regalado mi esposo. «¿De dónde es?» «Me lo regaló tu papá para nuestro aniversario número 20, respondí. «Ah», dijo, y lo puso de vuelta en su lugar, pero pude ver en sus ojos que estaba calculando su valor. Durante el desayuno, sus nervios se hicieron más evidentes. Natalia comía rápido, mirando constantemente su reloj. Tadeo derramó café en su camisa y se puso aún más nervioso. «¿Necesito llevar algún documento?», pregunté casualmente. «No, mamá», respondió Natalia rápidamente. «Nosotros ya nos encargamos de todos los papeles. Tú solo tienes que llegar y firmar el registro de entrada». «¿Y mi identificación?» «La tengo yo», dijo Tadeo, palmeando su chaqueta. «Para que no la pierdas». Otra señal de alarma. ¿Por qué tenía él mi identificación? «Bueno», dije finalmente, «supongo que es hora de irnos». Se levantaron inmediatamente, como si hubieran estado esperando esas palabras. Natalia cargó mi maleta. Tadeo tomó la bolsa misteriosa. Yo llevaba solo mi bolso de mano, donde había guardado mis documentos más importantes la noche anterior. En el auto, me senté en el asiento trasero. Natalia manejaba y Tadeo iba de copiloto. Durante el viaje, hablaron en voz baja, como si yo no pudiera escucharlos. «¿Ya confirmaste con el doctor?», susurró Tadeo. «Sí, todo está listo», respondió Natalia. «Una vez que firme los papeles, ya no podrá salir sin autorización médica». Mi sangre se congeló. Entonces era verdad. Una vez que entrara, sería prisionera. «¿Y si cambia de opinión en el último momento?», preguntó Tadeo. «Ya no puede. Los documentos están firmados». «Nosotros tenemos autoridad legal», respondió Natalia. Miré por la ventana del auto y reconocí que no íbamos hacia ningún lugar que pareciera un asilo de lujo. Íbamos hacia la parte vieja de la ciudad, donde estaban los hospitales psiquiátricos públicos. «¿A dónde vamos exactamente?», pregunté, fingiendo confusión. «Al lugar que te mostramos ayer, mamá», dijo Natalia, pero evitó mirarme por el espejo retrovisor. «Este es el camino al lago». «Es una ruta diferente», respondió Tadeo. «Más rápida». Otra mentira. Conocía esta ciudad como la palma de mi mano.
Esta no era la ruta a ningún lugar con lago. Cuando llegamos, mi corazón se hundió. Era un edificio gris, viejo, con rejas en las ventanas. Un letrero descolorido decía Centro de Atención Geriátrica San Gabriel. No se parecía en nada a las fotos que me habían mostrado. Este no es el lugar de las fotografías, dije. Claro que sí, mamá, insistió Natalia. Es que las fotos eran del interior. El exterior no es tan bonito, pero por dentro es hermoso. Octava mentira. Bajamos del auto. Natalia y Tadeo caminaron uno a cada lado de mí, como si fuera una prisionera. Sus manos estaban tensas, listos para agarrarme si intentaba huir. En la entrada nos recibió una enfermera con uniforme blanco y expresión severa. Señora Domínguez, me dijo. La estábamos esperando. Su familia ya completó todos los trámites. Solo necesitamos que firme estos documentos de ingreso. Me mostraron unos papeles que no tuve tiempo de leer. Natalia me puso una pluma en la mano. Firma aquí, mamá. Es solo una formalidad. Miré los papeles. Eran documentos de internamiento indefinido. Autorización para tratamiento psiquiátrico. Renuncia a mis derechos de salida voluntaria. Era mi sentencia de muerte. ¿Puedo leer esto primero?, pregunté. Mamá, no hay tiempo, dijo Tadeo nerviosamente. Son solo papeles rutinarios. La enfermera me miraba con impaciencia. Natalia tamborileaba sus dedos sobre el mostrador. Tadeo revisaba su teléfono cada 5 segundos. Todo estaba planeado. Todo estaba coordinado. Y yo estaba completamente sola. Tomé la pluma entre mis dedos temblorosos. Mi mano se acercó al papel. Era el momento de decidir si luchaba o me rendía. Justo cuando la pluma tocó el papel, escuché una voz familiar detrás de mí. Ivone, ¿qué estás haciendo aquí? Me volteé y mi corazón saltó de alivio. Era Marta Salazar, mi antigua vecina. La misma mujer a quien había ayudado 5 años atrás cuando perdió su trabajo y no tenía dinero para alimentar a sus hijos. Ahora llevaba un uniforme de enfermera. Natalia y Tadeo se pusieron visiblemente nerviosos. No esperaban que alguien me reconociera. Marta, dije, sin poder ocultar la emoción en mi voz. ¿Trabajas aquí? Sí, soy supervisora de enfermería desde hace 2 años, respondió, mirando con desconfianza a mis hijos. Pero no entiendo. ¿Qué te trae por aquí? Tú siempre has estado perfectamente bien. Su madre necesita cuidados especializados, interrumpió Natalia bruscamente. Tiene problemas de memoria y episodios de confusión. Marta me miró directamente a los ojos. Sus años de experiencia le habían enseñado a reconocer cuando algo no estaba bien. ¿Ivone?, me preguntó suavemente. ¿Es verdad lo que dice tu hija? En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Podía seguir fingiendo y terminar encerrada para siempre, o podía confiar en la única persona que parecía preocuparse genuinamente por mí. Marta, dije con voz clara y firme, yo estoy perfectamente bien. No tengo problemas de memoria. No tengo episodios de confusión. Mis hijos me están trayendo aquí en contra de mi voluntad. La cara de Natalia se puso roja de ira. Mamá, otra vez con tus delirios de persecución. Esto es exactamente de lo que hablábamos, doctora. Pero Marta no era doctora, y eso fue otro error de mis hijos. Yo soy enfermera, no doctora, dijo Marta firmemente. Y conozco a la señora Domínguez desde hace 20 años. Nunca ha tenido problemas mentales. Usted no entiende, dijo Tadeo, empezando a sudar. Nuestra madre está muy enferma. Tenemos documentos médicos que lo comprueban. ¿Qué documentos?, preguntó Marta. Porque según nuestros archivos, ustedes dijeron por teléfono que era un internamiento voluntario temporal. Natalia y Tadeo intercambiaron miradas de pánico. Es complicado, balbuceó Natalia. Marta se dirigió a mí ignorando completamente a mis hijos. Ivone, ¿tú quieres estar aquí? No, respondí con voz fuerte. No quiero estar aquí. Mis hijos quieren internarme para quedarse con mi casa y mi dinero. Eso es mentira, gritó Tadeo. ¿Ves cómo está delirando? Pero Marta había escuchado suficiente. Se dirigió a la enfermera de admisiones.
Carmen, no proceses este internamiento. Hay irregularidades evidentes. Pero ellos trajeron documentos legales, protestó Carmen. Quiero ver esos documentos, demandó Marta. Natalia sacó nerviosamente los papeles de su bolso. Marta los leyó cuidadosamente, y su expresión se volvió cada vez más seria. Estos documentos dicen que la señora Domínguez fue evaluada por un psiquiatra y declarada incapaz. Pero no hay firma del médico. No hay sello oficial. No hay fecha de evaluación. Marta me miró con comprensión. Ivone, ¿alguna vez has sido evaluada por un psiquiatra? Jamás, respondí. Entonces estos documentos son falsos, declaró Marta. Se volteó hacia mis hijos con autoridad. Lo que ustedes están intentando hacer se llama internamiento forzoso con documentos fraudulentos. Es un delito federal. El color desapareció del rostro de Natalia. Tadeo empezó a retroceder hacia la puerta. Nosotros solo queremos lo mejor para nuestra madre, susurró Natalia. No, dijo Marta firmemente. Ustedes quieren su dinero. Y yo lo sé porque he visto casos como este antes. Marta sacó su teléfono y marcó un número. ¿Policía? Necesito reportar un intento de internamiento fraudulento en el Centro San Gabriel. No, gritó Tadeo. Esto es un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. Marta había visto la verdad, y no iba a permitir que me lastimaran. Mientras esperábamos a la policía, Marta me llevó a su oficina y cerró la puerta. Ivone, me dijo tomando mis manos, necesito que me cuentes todo. ¿Hace cuánto tiempo planean esto? Le conté sobre la conversación que había escuchado 2 días antes, sobre las mentiras que me habían dicho, sobre todos los documentos que habían falsificado. Marta escuchó cada palabra con atención profesional. Ivone, lo que me estás contando es muy serio. Esto no es solo abandono. Es abuso financiero de ancianos. Es fraude documental. Es secuestro. Secuestro. Sí. Intentar encerrarte en contra de tu voluntad usando documentos falsos es secuestro. Tus hijos pueden ir a la cárcel por esto. Mi corazón se aceleró. No quería que mis hijos fueran a la cárcel. Solo quería que me dejaran en paz. Marta, yo no quiero arruinar sus vidas. Solo quiero que paren. Ivone, me dijo con voz seria, si no los detienes ahora, van a intentarlo otra vez. Y la próxima vez puede que no tengas a alguien como yo para ayudarte. Tenía razón. Esta era mi oportunidad de tomar control de mi vida. De dejar de ser víctima. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Marta sonrió por primera vez desde que nos habíamos encontrado. Primero, vamos a darle toda la información a la policía. Después, te voy a conectar con un abogado especializado en abuso de ancianos. Y finalmente, vamos a asegurarnos de que tus hijos nunca más puedan hacerte daño. Cuando la policía llegó, Natalia y Tadeo ya estaban intentando huir. Pero los oficiales los detuvieron en el estacionamiento. Desde la ventana de la oficina de Marta, los vi esposados, siendo leídos sus derechos. Mis hijos. Los bebés que había criado con tanto amor. Por primera vez en años, no sentí lástima por ellos. Sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sentí poder. Los días siguientes a la detención de mis hijos fueron los más claros que había tenido en años. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente no estaba nublada por la confusión o la negación. Podía ver la situación completa con una claridad que me sorprendía. Marta me llevó a su casa esa noche. No quería que regresara sola a la mía hasta que tuviéramos un plan completo. Su esposo Evandro me recibió con la misma calidez que ella. Recordaba cómo los había ayudado cuando perdieron su trabajo, y ahora me estaban devolviendo el favor. Ivone, me dijo Marta mientras tomábamos té en su cocina, necesitas entender que esto apenas está comenzando. Tus hijos van a intentar todo para salir de esto. Van a manipular, van a mentir, van a tratar de hacerte sentir culpable. Tenía razón. Esa misma noche, Tadeo me llamó desde la estación de policía. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Mamá, por favor, retira la denuncia. Nosotros solo queríamos cuidarte. Todo es un malentendido terrible. No es un malentendido, Tadeo, respondí con una calma que me sorprendió.
Los escuché planificar todo. Sé que querían robar mi dinero. No es robar. Es cuidar de ti. El dinero es para asegurar tu bienestar. Mi bienestar está perfectamente asegurado por mí misma, le dije, y colgué el teléfono. Al día siguiente, Marta me acompañó a la cita con el abogado. Se llamaba Cristiano Fiores, un hombre de unos 50 años especializado en casos de abuso de ancianos. Señora Domínguez, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que sus hijos intentaron hacer constituye múltiples delitos. Fraude documental, intento de secuestro, abuso financiero de adultos mayores. Pero necesitamos construir un caso sólido. Me explicó que aunque la policía los había arrestado, probablemente saldrían bajo fianza en pocas horas. Que intentarían minimizar sus acciones, buscar excusas, tal vez incluso contraatacar alegando que yo realmente tenía problemas mentales. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Documentar todo, respondió. Cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación. Y también necesitamos proteger sus bienes. Esa tarde regresé a mi casa por primera vez en 3 días. Marta me acompañó. Todo se veía igual, pero yo me sentía diferente. Ya no era la mujer asustada que había salido de aquí. Era alguien con un plan. Lo primero que hice fue revisar todos mis documentos. Mi testamento, mis cuentas bancarias, las escrituras de mi casa. Quería entender exactamente qué era lo que mis hijos habían estado tratando de obtener. Descubrí que tenía más dinero del que recordaba. Los ahorros de toda una vida, la pensión de mi esposo, el seguro de vida que había cobrado cuando murió. En total, era una suma considerable. Suficiente para justificar la codicia de mis hijos. Llamé a mi banco y expliqué la situación. Cambié todas mis claves de acceso. Agregué una nota especial en mi archivo. Nadie podía acceder a mis cuentas excepto yo, sin importar qué documentos presentaran. También contraté un servicio de grabación telefónica legal. Cristiano me había explicado que en nuestro estado, era legal grabar conversaciones telefónicas para protegerse de crímenes. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, Natalia me llamó. Mamá, dijo con voz llorosa, salí bajo fianza. Necesitamos hablar. Todo esto es una terrible confusión. No es una confusión, Natalia, respondí, mientras la grabadora funcionaba silenciosamente. Ustedes planearon internarme en un asilo para robar mi dinero. No íbamos a robar nada. Íbamos a cuidar tu dinero. Para tu propio bien. ¿Cómo cuidaron sus propios negocios hasta que quebraron? Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era suplicante. Era amenazante. Mamá, si no retiras esa denuncia, vas a perder a tus hijos para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quedarte sola en el mundo? Prefiero estar sola que estar rodeada de ladrones, respondí. Muy bien, gritó. Pero recuerda esto cuando estés muriendo sola en esa casa. Recuerda que fuiste tú quien destruyó esta familia. Colgó el teléfono con violencia. Pero yo tenía su confesión grabada. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Mis hijos intentaron todo tipo de tácticas. Tadeo me enviaba mensajes de texto llenos de culpa. Mamá, los niños preguntan por ti. Les dije que estás enferma porque no sé cómo explicarles que su abuela nos odias. Natalia aparecía en mi casa a todas horas, tocando la puerta, gritando desde la calle. Mamá, soy tu hija. Tienes que perdonarme. Fue un error. Pero yo había aprendido a no abrir la puerta. Había instalado cámaras de seguridad con la ayuda de Evandro. Cada visita quedaba grabada. Una semana después, Cristiano me llamó con noticias importantes. Señora Domínguez, hemos descubierto algo más. Sus hijos habían falsificado su firma en varios documentos del banco. Intentaron abrir una línea de crédito usando su casa como garantía. Mi sangre se enfrió. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Qué significa eso? Significa que esto no fue una decisión impulsiva. Llevan meses planeando esto. Tal vez años. Esa noche, sentada en mi cocina con todos los documentos y grabaciones organizados frente a mí, tomé una decisión final. No iba a contentarme con solo detener a mis hijos.
Iba a asegurarme de que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Tomé mi teléfono y marqué el número de Cristiano. Quiero presentar una demanda civil además de las acusaciones criminales, le dije. Quiero que paguen por cada dólar que intentaron robar. Quiero que enfrenten la justicia completa. ¿Está segura, señora Domínguez? Una demanda civil puede ser un proceso largo y doloroso. Estoy segura, respondí con una convicción que no había sentido en años. Mis hijos necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, no era una víctima esperando que algo malo sucediera. Era una mujer con un plan, y estaba lista para ejecutarlo. La mañana siguiente llegó con una sensación de calma que no había experimentado en años. Sabía que ese día cambiaría todo para siempre. Cristiano había programado una serie de acciones legales que se ejecutarían simultáneamente. Era como una sinfonía de justicia, y yo era la directora. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Tadeo, y su voz sonaba desesperada. Mamá, acabo de recibir una notificación del juzgado. Dice que me están demandando por fraude y abuso financiero de ancianos. ¿Qué está pasando? Está pasando que las acciones tienen consecuencias, hijo, respondí con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Pero mamá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Tengo una familia. Mis hijos van a quedarse sin padres si voy a la cárcel. Por un momento, sentí una punzada en el corazón. Mis nietos. Los niños que apenas había podido ver en los últimos años debido a la manipulación de su madre. Pero luego recordé cómo Tadeo había estado dispuesto a encerrarme en un asilo para robar mi dinero. Deberías haberlo pensado antes de planear internarme contra mi voluntad, le dije. Era por tu propio bien. Estás viviendo sola, eres una mujer mayor, podrías lastimarte. Tadeo, los escuché hablando con el abogado. No era por mi bien. Era por mi dinero. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Muy bien, mamá. Si quieres jugar sucio, podemos jugar sucio. Voy a conseguir un psiquiatra que certifique que realmente no tienes capacidad mental. Voy a demostrar que Marta te lavó el cerebro. Adelante, le dije con calma. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones desde esa noche, incluyendo esta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché que colgaba el teléfono con violencia. Media hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Natalia, y estaba histérica. Mamá, ¿qué carajo has hecho? Acabo de recibir una citación judicial. Dicen que me van a embargar la casa. Dicen que debo dinero por daños y perjuicios. Su voz sonaba completamente descontrolada. Era la primera vez en décadas que la escuchaba usar esa clase de lenguaje conmigo. Hiciste algo muy grave, Natalia. Intentaste internarme con documentos falsos. Falsificaste mi firma en papeles del banco. Eso fue solo para protegerte, para asegurar tu futuro. Mi futuro está perfectamente seguro sin su ayuda, respondí. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Somos lo único que tienes en este mundo. Esas palabras fueron como una bofetada. Durante años, habían usado mi soledad como un arma contra mí. Me habían hecho creer que sin ellos no era nada. Si ustedes son lo único que tengo, le dije lentamente, entonces prefiero no tener nada. Eres una vieja amargada y malagradecida, gritó. Después de todo lo que hicimos por ti. Después de todos los años que te cuidamos. ¿Me cuidaron? ¿Cuándo me cuidaron? ¿Cuándo solo me llamaban para pedirme dinero? ¿Cuándo me alejaron de mis nietos? ¿Cuándo planearon encerrarme en un asilo? Hicimos lo que pudimos. No teníamos dinero para cuidarte como merecías. Nunca les pedí que me cuidaran. Solo les pedí que me respetaran. La conversación continuó durante 20 minutos más. Natalia alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Cada palabra quedaba grabada para usarse en el juicio. A mediodía, Cristiano me llamó con una actualización. Señora Domínguez, las notificaciones han sido entregadas exitosamente.
Sus hijos tienen 30 días para responder a las demandas civiles. También recibí noticias del fiscal. Van a presentar cargos formales por fraude documental y intento de secuestro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que enfrentan entre 5 y 10 años de cárcel si son declarados culpables. Además, la demanda civil podría obligarlos a pagar hasta 500,000 pesos en daños y perjuicios. 500,000 pesos. Era más dinero del que tenían. Significaba que perderían sus casas, sus autos, todo lo que habían construido con mi dinero durante estos años. Esa tarde, Marta vino a visitarme. Traía noticias del barrio. Ivone, la gente está hablando. La historia se está extendiendo. Algunos vecinos dicen que siempre sospecharon que algo raro pasaba con tus hijos. ¿Qué clase de cosas dicen? Bueno, la señora Ángela de la esquina dice que vio a Natalia sacando cosas de tu casa cuando tú no estabas. Cajas de cosas. Y el señor Héctor del mercado dice que Tadeo le pidió prestado dinero la semana pasada, diciendo que pronto tendría una gran herencia. Una herencia. Hablaban de mi dinero como si yo ya estuviera muerta. A las 5 de la tarde, comenzó lo que yo no esperaba. Llegaron en caravana. Primero Tadeo con su esposa y mis nietos. Luego Natalia. Después llegaron personas que no reconocí, amigos de ellos, tal vez otros familiares lejanos. Se pararon frente a mi casa y comenzaron a gritar. Ivone, sal acá. Tienes que arreglar esto. Abuela, por favor. Papá dice que vas a meterlo a la cárcel, gritaba mi nieto de 12 años. Mi corazón se partió escuchando la voz de ese niño. Pero no abrí la puerta. Señora Domínguez, gritó una mujer que no conocía. Usted no puede destruir a esta familia. Estos niños van a quedarse sin padre. Desde mi ventana, pude ver a mis nietos llorando. La esposa de Tadeo los había traído como escudos humanos, para presionarme emocionalmente. El espectáculo duró 2 horas. Vecinos salieron a mirar. Algunas personas grabaron con sus teléfonos. Fue humillante, pero no para mí. Fue humillante para mis hijos, que se exhibieron públicamente como manipuladores desesperados. Finalmente, la policía llegó. Alguien había llamado por alteración del orden público. Tienen que dispersarse, le dijo el oficial a Tadeo. No pueden hacer manifestaciones frente a propiedades privadas. Es mi madre, gritó Tadeo. Tengo derecho a hablar con mi madre. Su madre tiene derecho a no querer hablar con usted, respondió el policía. Especialmente considerando que hay órdenes de restricción pendientes. Órdenes de restricción. Cristiano las había solicitado esa mañana sin decirme. Mis hijos ya no podían acercarse a menos de 100 metros de mi casa. Cuando finalmente se fueron, la calle quedó en silencio. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba, escuchaba voces de personas que no conocía. Señora, usted está cometiendo un error terrible. Una madre que mete a sus hijos a la cárcel no merece ser madre. Sus hijos son buenas personas. Usted es la que está mal. Habían organizado una campaña de acoso telefónico. Pero yo tenía identificador de llamadas y grabadora automática. Cada llamada era evidencia adicional para el juicio. A las 11 de la noche, tocaron mi puerta. No gritos esta vez. Solo toques suaves, persistentes. Era Natalia. Sola. Se veía horrible. Había estado llorando durante horas. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor, déjame entrar. Solo 5 minutos. Te lo suplico. No puedo, Natalia. Hay una orden de restricción. Mamá, por favor. Mis hijos preguntan por ti. Quieren verte. Quieren entender por qué la abuela no los quiere ver. Esa fue la estocada final. Usar a mis nietos. Hacerme sentir culpable por protegerme. Tus hijos pueden venir a verme cuando tú no estés involucrada, le dije a través de la puerta. No entiendes. Mi esposo me va a dejar. Dice que no puede estar casado con una criminal. Voy a perder todo. Como yo habría perdido todo si su plan hubiera funcionado, respondí. Era diferente. Nosotros te íbamos a cuidar.
En un asilo. Contra mi voluntad. Con documentos falsos. Lloró durante 10 minutos más frente a mi puerta. Luego se fue en silencio. Esa noche, por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Había enfrentado sus súplicas, sus amenazas, su manipulación. Y había resistido todo. Ya no era su víctima. Era la arquitecta de mi propia justicia. Los siguientes 2 meses fueron como ver caer fichas de dominó, una tras otra. Cada acción legal que habíamos puesto en marcha comenzó a dar frutos, y mis hijos descubrieron que mentir y manipular tenía consecuencias reales en el mundo real. El primer golpe llegó cuando el banco completó su investigación interna. Cristiano me llamó una mañana con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Domínguez, el banco encontró que sus hijos falsificaron su firma en 5 documentos diferentes durante los últimos 6 meses. No solo intentaron abrir una línea de crédito con su casa como garantía, sino que también trataron de cambiar los beneficiarios de sus cuentas de ahorro. 5 documentos. 6 meses de planificación. Esto no había sido una decisión desesperada de último momento. Había sido una conspiración cuidadosamente orquestada para robarme todo lo que tenía. El banco va a presentar sus propios cargos criminales, continuó Cristiano. Esto es independiente de nuestro caso. Fraude bancario es un delito federal. Una semana después, Marta llegó a mi casa con una expresión seria. Ivone, hay algo que necesitas ver, me dijo, entregándome un periódico local. En la segunda página había un artículo titulado Hijos arrestados por intentar internar a madre en asilo para robar herencia. Mi historia estaba ahí, con todos los detalles. El periodista había entrevistado a Cristiano, a Marta, incluso a algunos vecinos. ¿Cómo supieron?, pregunté. Los arrestos son registro público, explicó Marta. Y cuando hay órdenes de restricción involucradas, los medios a veces investigan. Especialmente cuando involucra abuso de ancianos. Leer mi historia en el periódico fue surrealista. Ahí estaban todos los detalles, los documentos falsos, el intento de internamiento, las firmas falsificadas en el banco. Todo expuesto para que lo leyera cualquier persona en la ciudad. Esa tarde, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Pero esta vez no eran llamadas de acoso. Eran reporteros, trabajadores sociales, incluso otras personas mayores que habían pasado por situaciones similares. Señora Domínguez, soy reportera del Canal 7. ¿Podríamos hacer una entrevista sobre su experiencia? Señora, trabajo con una organización de protección de ancianos. Su caso podría ayudar a muchas otras personas. Por primera vez en meses, me sentí útil. Mi historia no era solo sobre mi dolor, podía servir para proteger a otros. Acepté dar una entrevista televisiva. Cristiano me ayudó a prepararme, enseñándome qué decir y qué no decir para no dañar el caso legal. La entrevista se transmitió un martes por la noche. Yo estaba sentada en mi sala, la misma sala donde había escuchado a mis hijos planificar mi encierro. Pero ahora se veía diferente. Se veía como mi hogar otra vez. Quiero que otras personas mayores sepan que no tienen que aceptar el abuso, dije mirando directamente a la cámara. No importa si viene de sus propios hijos. Tenemos derechos. Tenemos valor. Y tenemos el poder de defendernos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Docenas de personas me enviaron cartas de apoyo. Algunas compartieron sus propias historias de abuso familiar. Otras simplemente querían decirme que me admiraban por haber tenido el valor de luchar. Pero la reacción más importante vino de mis propios hijos. Tadeo me llamó la noche siguiente, completamente descompuesto. Mamá, ¿viste lo que dijeron en el trabajo? Me suspendieron mientras dura la investigación criminal. Dicen que no pueden tener empleado a alguien acusado de abuso de ancianos. Su voz sonaba rota, desesperada. Los niños en la escuela de mis hijos los están molestando. Dicen que su papá es un ladrón. Mi esposa está pensando en divorciarse. Todo se está desmoronando. Por un momento, sentí lástima por él. Pero luego recordé sus palabras cuando planeaba internarme. Ella jamás entenderá que es por su propio bien. Las acciones tienen consecuencias, Tadeo, le dije con calma. Pero están destruyendo a toda mi familia. Mis hijos no tienen la culpa de esto. Mis nietos no tienen la culpa, concordé.
Pero tú sí. Tú decidiste planificar esto. Tú decidiste firmar documentos falsos. Tú decidiste mentir sobre mi salud mental. Colgó el teléfono sin decir más. Natalia tardó más en llamar, pero cuando lo hizo, su situación era aún peor. Mamá, me dijo con voz apagada, cerré mi negocio. Ningún cliente quiere trabajar conmigo después del artículo del periódico. Mis socios se retiraron. Perdí todo. Su negocio de contabilidad había dependido de la confianza. ¿Quién iba a confiar sus finanzas a alguien acusado de fraude bancario? Además, continuó, mi esposo me pidió el divorcio. Dice que no puede estar casado con alguien que abusa de su propia madre. El esposo de Natalia siempre había sido un hombre decente. No me sorprendía que no pudiera soportar lo que había hecho su esposa. Mamá, por favor. Si retiras todos los cargos ahora, tal vez pueda salvar algo. Tal vez pueda reconstruir mi vida. ¿Y qué habría sido de mi vida si su plan hubiera funcionado?, le pregunté. Habrías estado cuidada. Habrías tenido enfermeras, comida, un lugar seguro. Habría estado prisionera, corregí. En un lugar que elegiste basándote en cuánto costaba, no en qué tan bueno era para mí. Hubo un silencio largo. Mamá, dijo finalmente, ¿realmente me odias tanto? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿La odiaba? Había estado tan enfocada en la justicia, en protegerme, en asegurarme de que enfrentara las consecuencias, que no había pensado en mis sentimientos reales hacia ella. No te odio, Natalia, le dije honestamente. Pero ya no confío en ti. Y ya no voy a permitir que me lastimes. Pero soy tu hija. Ser mi hija te daba privilegios, no derechos. Y tú abusaste de esos privilegios. Esa fue nuestra última conversación durante varias semanas. El siguiente golpe vino del sistema de justicia. Cristiano me llamó para informarme que el gran jurado había decidido presentar cargos formales contra ambos hijos. Fraude bancario, falsificación de documentos, conspiración para cometer secuestro, abuso financiero de ancianos. Si son declarados culpables de todos los cargos, me explicó, podrían enfrentar hasta 15 años de prisión cada uno. 15 años. Era más tiempo del que me quedaba de vida a mi edad. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Mientras tanto, las consecuencias sociales continuaron cayendo sobre mis hijos como una avalancha. Tadeo perdió su trabajo permanentemente. Su esposa se mudó con los niños a casa de su madre. Su casa entró en proceso de embargo porque no podía pagar la hipoteca sin su salario. Natalia perdió su apartamento. Su exesposo obtuvo la custodia completa de sus hijos, alegando que no era un ambiente seguro para ellos. Tuvo que mudarse a un cuarto alquilado en una parte pobre de la ciudad. Ambos intentaron conseguir abogados, pero los mejores no querían tomar el caso. La evidencia en su contra era demasiado fuerte, demasiado clara. Un día, mientras hacía mis compras semanales en el mercado, escuché a 2 mujeres hablando. ¿Viste lo de la señora Domínguez? ¿Qué valor tuvo para enfrentar a sus propios hijos? Yo en su lugar no sé si habría podido hacerlo. Pero tenía razón. Los hijos que abusan de sus padres no merecen perdón. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. No solo había protegido mi propia vida y dignidad, sino que había enviado un mensaje a toda la comunidad. Los ancianos no somos víctimas indefensas. Somos personas con derechos, con valor, y con el poder de luchar por la justicia. Mis hijos habían caído de sus pedestales, pero yo había subido al mío. El día del juicio llegó 6 meses después de aquella mañana terrible, cuando escuché a mis hijos planificar mi encierro. Era un martes frío de enero, pero yo me sentía más fuerte y más libre de lo que me había sentido en años. Cristiano vino a buscarme temprano. Durante estos meses habíamos construido no solo un caso legal sólido, sino también una amistad genuina. Él me había ayudado a recuperar no solo mi dinero y mi seguridad, sino mi dignidad. ¿Está lista, señora Domínguez?, me preguntó mientras caminábamos hacia el juzgado. He estado lista toda mi vida, respondí. Solo no lo sabía. El juzgado estaba lleno. Reporteros, trabajadores sociales, otras familias que estaban pasando por situaciones similares. Mi caso se había convertido en algo más grande que mi historia personal. Se había convertido en un símbolo. Cuando entré a la sala,
Vi a mis hijos por primera vez en meses. Tadeo había perdido peso y se veía demacrado. Natalia estaba sentada junto a un abogado de oficio, porque no había podido pagar uno privado. Ambos evitaron mirarme cuando pasé a mi lugar. El fiscal presentó el caso con una precisión que me impresionó. Cada mentira, cada documento falsificado, cada intento de manipulación estaba documentado con evidencia irrefutable. Las grabaciones telefónicas que había hecho resonaron en la sala como campanas de verdad. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la espalda recta. Por primera vez en años, no me sentía como una mujer de 73 años. Me sentía como una mujer poderosa de cualquier edad. Señora Domínguez, me preguntó el fiscal, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que escuchó esa mañana? Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté sobre la conversación detrás de la puerta de mi cocina, sobre las mentiras que me dijeron después, sobre el momento en que me di cuenta de que mis propios hijos estaban dispuestos a encerrarme en una institución mental para robar mi dinero. Mientras hablaba, pude sentir el silencio absoluto en la sala. Cada palabra resonaba con claridad y determinación. Ya no era la mujer asustada que había sido. Era la mujer que había decidido luchar por su libertad. El abogado defensor de mis hijos intentó pintarme como una mujer confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de sus hijos. Pero las grabaciones no mentían. Los documentos falsificados no mentían. Su propia desesperación durante los meses anteriores no mentía. Cuando Natalia testificó en su propia defensa, apenas pude reconocer a la mujer que había criado. Sollozaba, suplicaba perdón, alegaba que había sido influenciada por dificultades económicas. Pero cuando el fiscal le mostró los documentos bancarios que había falsificado 6 meses antes de que sus negocios quebraran, su historia se desmoronó. Tadeo ni siquiera intentó defenderse realmente. Su abogado presentó un alegato de culpabilidad con la esperanza de una sentencia reducida. El juicio duró 3 días. Al final, el jurado deliberó durante solo 2 horas. Culpables. En todos los cargos. Cuando escuché esa palabra, sentí algo que no había experimentado en décadas. No era alegría exactamente, porque no hay alegría en ver a tus propios hijos enfrentar las consecuencias de decisiones terribles. Pero era algo profundo y sanador. Era justicia. La sentencia llegó una semana después. Tadeo recibió 8 años de prisión. Natalia recibió 10 años, porque había sido la principal organizadora del plan. Además, ambos fueron condenados a pagar 800,000 pesos en daños y perjuicios. Después del juicio, me quedé sentada en mi auto durante varios minutos. Cristiano había ido a completar algunos papeles legales. Marta estaba a mi lado, tomando mi mano en silencio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó finalmente. Libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Y era verdad. Durante décadas, había vivido con la sensación constante de que debía algo a mis hijos, que tenía que complacerlos, ayudarlos, dar todo lo que tenía por ellos. Ahora entendía que ese había sido mi error. El amor no significa permitir que te lastimen. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mi identidad. Durante tanto tiempo había sido la madre de Natalia y Tadeo que había olvidado quién era Ivone Domínguez. Comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Adopté un perro pequeño del refugio local, un terrier mix que nombré Libertad. Empecé a viajar, visitando lugares que siempre había querido conocer pero nunca había tenido el valor de explorar sola. También me convertí en voluntaria de una organización que ayudaba a adultos mayores que enfrentaban abuso familiar. Mi historia se había hecho conocida, y muchas personas me buscaban para pedirme consejo o simplemente para hablar con alguien que entendía. Una tarde, 6 meses después del juicio, estaba en mi jardín plantando nuevas flores cuando sonó el timbre. Era una mujer joven con 2 niños pequeños. «Señora Domínguez», preguntó nerviosamente. «Soy Carmen, la nuera de Tadeo. Estos son sus nietos». Mi corazón se detuvo. No había visto a mis nietos desde aquella terrible noche cuando los trajeron a gritar frente a mi casa. «Vine porque quiero que sepan quién es realmente su abuela», continuó Carmen. «No quiero que crezcan odiándola por algo que no fue su culpa». Los niños me miraban con curiosidad y un poco de miedo.
El mayor, de 12 años, finalmente habló. Abuela, ¿es verdad que papá trató de hacerte daño? Esa pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre había sido capaz de traicionar a su propia madre? Tu papá cometió algunos errores muy serios, le dije suavemente. Pero eso no significa que no los ame a ustedes. Pasamos toda la tarde juntos. Les mostré fotos de cuando sus padres eran niños. Les hablé de su abuelo, que habían conocido muy poco antes de morir. Les conté historias de la familia que nunca habían escuchado. Cuando se fueron, Carmen me abrazó y me susurró, gracias por no odiarlos por lo que hizo su padre. Nunca podría odiar a mis nietos, le respondí. Ellos no son responsables de las decisiones de sus padres. Un año después del juicio, decidí escribir un libro sobre mi experiencia. No por dinero o fama, sino porque había recibido cientos de cartas de personas que habían pasado por situaciones similares. Quería que supieran que era posible luchar, que era posible ganar, que era posible reconstruir una vida después de la traición más profunda. El libro se llamó Nunca es demasiado tarde para ser libre. Se convirtió en un éxito modesto pero significativo. Las ganancias las doné completamente a organizaciones que protegían a adultos mayores del abuso familiar. Durante la gira de promoción del libro, me preguntaron constantemente si me arrepentía de haber denunciado a mis hijos. Si preferiría haber mantenido la familia unida a cualquier costo. Mi respuesta siempre era la misma. Una familia construida sobre mentiras y abuso no es una familia. Es una prisión. Y yo elegí la libertad. Hoy, 3 años después de aquella mañana terrible, me despierto cada día sintiendo gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de escuchar mi instinto. Gratitud por Marta, que me ayudó cuando más lo necesitaba. Gratitud por Cristiano, que luchó por mi justicia. Gratitud por la fuerza que nunca supe que tenía. Mis hijos siguen en prisión. Natalia me escribió una carta el año pasado, pidiendo perdón y rogándome que la visite. Tadeo ha enviado varias cartas similares. Hasta ahora, no he respondido ninguna. Tal vez algún día lo haga. Tal vez algún día pueda perdonar. Pero ahora mismo, mi enfoque está en vivir la vida que ellos trataron de quitarme. Tengo 76 años ahora. Conduzco mi propio auto, manejo mis propias finanzas, tomo mis propias decisiones. Vivo en la misma casa que construí con mi esposo, pero ahora se siente como mi hogar, no como una prisión. A las mujeres que están viendo esto y que podrían estar pasando por algo similar, quiero decirles algo: nunca es demasiado tarde para defenderse. No importa cuántos años tengan. No importa quién los esté lastimando. Ustedes tienen valor. Ustedes tienen derechos. Y ustedes tienen más fuerza de la que creen. No permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, les robe su dignidad. La libertad siempre vale la pena luchar por ella. Si mi historia les sirvió de algo, si les dio valor para enfrentar su propia situación, entonces todo lo que pasé valió la pena. Porque a veces, contar nuestra verdad es la única forma de sanar no solo nuestras propias heridas, sino las heridas de otros que están sufriendo en silencio. Gracias por escuchar mi historia. Si tienen la suya propia, no tengan miedo de contarla. Su voz importa. Su vida importa. Y su libertad importa más que cualquier cosa. Nunca se rindan.